Ezequiel capítulo 33, del versículo 1 al 20. Voy a leer. Dice así: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, éste fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo: no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis: no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Hasta el versículo 20 hemos leído en esta ocasión. La vez pasada, el día miércoles, ¿no? El día miércoles estuvimos compartiendo el capítulo 32, la última parte sobre el juicio de Dios hacia la nación de Egipto. Pero hoy, una vez más, el relato bíblico, ya terminando lo que eran las profecías contra 7 naciones, ahora otra vez enfoca en el profeta Ezequiel respecto a su función, dice, como mensajero, como atalaya de parte de Dios. Entonces, la explicación que nos da acá la Biblia es que una atalaya tiene la función de avisar sobre el peligro. En este caso, dice que cuando viniere espada sobre la tierra, el atalaya tiene la función de avisar al pueblo. ¿Con qué forma? Dice que tocando la trompeta, dice.
Entonces, a través de este acto o digamos, de hacer el toque de trompeta, en ese momento las personas que están en el pueblo, dice que podrán apercibirse, ¿no? Es el concepto, ¿no?, que ocupa acá, apercibir. En otras palabras, este concepto significa como prepararse, ¿no? Prepararse para lo que viene. Eso tiene que ver con digamos, el vocabulario, el verbo apercibirse o apercibirse. Es decir, que se prepara para lo que va a venir. Va a venir la espada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si se prepara esta persona? Cuando venga la espada, entonces dice que podrá librar su vida. Pero si en el caso que, digamos, el atalaya avisa con la trompeta que está viniendo la espada, pero esta persona no se prepara, entonces solamente así morirá. Pero, si en el caso que el atalaya no avisa, ¿no?, es decir que no sabemos la razón por la cual no avisaría, no tendría la voluntad de avisar, porque está puesto ahí por atalaya, entonces es su trabajo, ¿no?, es su función. Si no lo hace, entonces, ¿qué es lo que dice? Acá en el versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. O sea que tanto el atalaya y además el hombre van a recibir algún perjuicio, ¿no? Porque en el caso del atalaya dice que Dios va a demandar de su mano por no haber avisado que se acercaba la espada, se acercaba el peligro, ¿no? ¿Es correcto? Contrariamente, si en el caso que el atalaya avisa, pero digamos que el pueblo no se apercibiere, entonces es responsable. Acá nosotros podemos ver en algún sentido la responsabilidad del atalaya para avisar, en este caso, al pueblo sobre el peligro, el inminente peligro que se acerca, que se avecina hacia el pueblo. Entonces, ¿cómo culmina la primera parte que hemos leído el día de hoy? Acá dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. ¿A quién está mencionando esto? Al profeta Ezequiel. Dios lo ha puesto por atalaya para avisar acerca del inminente peligro. También dice, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. El versículo 8 dice, cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Acá nosotros podemos observar con mucha claridad cuál es el corazón del Señor, cuál es el corazón de Dios. Ya digamos que si en el caso que Dios tuviera la decisión de matar, ¿no?, a alguien o de dejar morir a alguien, entonces, ¿qué necesidad habría de utilizar un atalaya? Si en el caso que no existiera el atalaya, entonces la persona no sabrá bien cuando venga la guerra, ¿no?, cuando venga la espada. No tendrá ni idea que va a venir, digamos, la amenaza. Pero por existir el atalaya, entonces existe una oportunidad en la persona o en el pueblo para saber, para enterarse sobre el peligro que está cayendo sobre sus vidas. Entonces acá la Biblia en realidad nos quiere mencionar en primer caso sobre, o sea, el corazón de Dios hacia la humanidad, que en realidad desea publicar, advertir, desea señalar cuál es el peligro que se avecina hacia la vida del ser humano. Entonces podemos recordar el tiempo en el que Dios ha enviado el diluvio en este mundo, en el tiempo de Noé. Yo muchas veces me ponía a pensar que, aunque Dios dice que va a destruir a todas las personas, a toda la gente que estaba en esa época, va a morir todo lo que tiene aliento de vida, pero si en el caso que Dios hubiese querido solamente destruir todo,
Entonces, ¿para qué? ¿Para qué él había construido el arca, ¿no? Si en el caso que Dios quisiera eliminar toda la humanidad, digamos, toda la faz de la tierra, o sea, sacar a toda la gente de este mundo, entonces, ¿para qué es necesario construir un arca? ¿Para qué es necesario formar un arca a través de Noé? Si yo fuera Dios, ¿no? En este caso, ¿qué es lo que haría? Directamente voy a enviar el diluvio sin avisarle a nadie. Pero Dios no hace de esa manera, sino que Dios tiene una manera de trabajar. Es decir, que cuando se acerca el juicio, cuando se acerca la muerte en este caso, el diluvio, Dios les avisa por medio de Noé. A través de Noé, Dios estaba avisando al mundo de la época, ¿qué cosa? ¿Qué es lo que estaba avisando? A través de Noé estaba avisando que venía el juicio sobre este mundo. Ya vamos a buscar el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. El libro de Segunda de Pedro, capítulo 2. El versículo 5 vamos a buscar. Segunda de Pedro, capítulo 2. El versículo 5 ya dice así. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, dice. Dice la Biblia que no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Pregonero de justicia, es decir, que Noé fue utilizado por Dios para anunciar lo que estaba a punto de acontecer. O sea, va a venir un diluvio, va a venir, o sea, un juicio en el que Dios va a inundar toda la tierra. Durante 40 días y 40 noches iba a llover. Entonces Noé estaba hablando acerca de esto. Ustedes, ¿no?, tienen que entrar en el arca. ¿Por qué razón? Porque viene el diluvio. Dios me habló que 40 días y 40 noches todo este mundo será cubierto por el agua. Eso era la función de Noé, ¿no? Pregonar al pueblo, anunciar, es decir, que estaba advirtiendo a la gente. Ustedes deben saber. Dios me dijo que no hay ninguna cosa buena en el corazón del hombre. No hay ninguna cosa que podamos rescatar del corazón del ser humano. Por lo tanto, la única manera de salvarnos en esta época es entrando en el arca. Pero la gente, escuchando la palabra de Noé, tenía incredulidad. También no quisieron prepararse para el diluvio, sino que todo el mundo siguió llevando la vida como antes, ¿no? Siguió llevando una vida normal. Algunos dicen que se casaban, se daban en casamiento, pero finalmente vino, dice, el diluvio y los destruyó a todos, ¿no? Todas las personas murieron excepto 7 personas con Noé. En total 8 personas que han sido salvas de este gran diluvio. Entonces digamos que Noé también, como una especie de atalaya, ¿no?, que estaba avisando al mundo de su época que venía el juicio de Dios, que venía, ¿no?, digamos, el agua, que venía el diluvio sobre la tierra. Por lo tanto, Noé también ha cumplido con una función como si fuera un atalaya. Publicar a la gente, anunciar acerca del peligro que se avecina. Pero, o sea, la gente de aquella época no podía escuchar, no podía aceptar. Entonces, en este tiempo, si nosotros tuviéramos que comparar la época de Noé con nuestra época actual, entonces, de la misma manera funciona. De la misma manera está establecido. ¿Por qué razón? Porque acá, ¿cómo es que le llama Dios a Ezequiel? Está llamando hijo de hombre. Y luego es quien Dios había levantado como su siervo para poder anunciar al pueblo de Israel sobre todas las cosas que van a acontecer. Por lo tanto, si en el caso que Ezequiel se quedara callado sin hablar nada, entonces será responsable de la vida de los israelitas. Pero si en el caso que él hablara,
pero las personas no lo oyeren o no estuvieran de acuerdo, entonces ellos morirán por su pecado. Así está escrito en el versículo 8. Cuando yo dijera al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, dice. Entonces, ¿qué significa impío? ¿No? El concepto, ¿no?, de impío. O sea, la palabra impío, ¿no? O sea, contrario a la palabra de pío, ¿no? Que sería, digamos, el antónimo. ¿No es así? O sea, cuando nosotros buscamos la palabra impío, entre otras palabras, ¿no?, una persona que no tiene piedad, ¿no? No tiene piedad, dice. Falto de piedad. Esto es una persona que es impía. O sea, en otras palabras se refiere a una persona que es pecadora, ¿no? Un pecador. Eso viene a ser el concepto de impiedad, impío. Por lo tanto, acá dice que si el impío, si yo le digo al impío, ¿no?, el Señor dice, de cierto morirás. Si tú hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. ¿Sí? Perdón, dice, si tú no hablares. Si en el caso que Ezequiel no anuncia al impío que tiene que cambiar, que tiene que salir de este camino en el que estaba llevando, entonces, ¿Dios a quién va a demandar sobre la vida de este hombre o de esta persona? Va a demandar a Ezequiel. Entonces, ¿qué es lo que la Biblia nos quiere hablar acá? Nos está mencionando sobre un punto importante en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Dentro de la vida del creyente, aparte de haber recibido la salvación, el perdón de sus pecados, ya no solamente Dios quiere usarnos para que nosotros podamos realmente creer en Él, sino también para que nosotros podamos publicar a la gente sobre esta salvación, ¿no?, sobre este mensaje. En el corazón de Dios quiere salvar a la gente. El corazón de Dios quiere salvar a las personas. Contrariamente, nosotros somos personas que tienen distintos estados de ánimo. A veces quisiéramos predicar, a veces no queremos compartir, a veces no queremos decir nada sobre la Biblia. O sea, nuestro corazón es de tal manera, cambiante, ¿no? Siempre está cambiando, depende de la situación. No sé, en ustedes, hermanos, a veces ha pasado que encontrándose con alguien, ya teniendo la oportunidad para compartir, entonces ustedes han pasado por alto, ¿no? Ah, no, hoy no quiero hablar, no quiero compartir sobre la palabra de Dios. A veces en nuestro corazón surge un pensamiento, me parece que esta persona no querrá escuchar, no querrá aceptar. El día domingo pasado fue mi cumpleaños, cumpleaños, digamos, de edad, ¿no?, de carnal, cumpleaños carnal. Era el tiempo de cumpleaños. Yo visité la casa de mi mamá, ¿no? Yo normalmente visito la casa de ella para tener alguna comida especial, ¿no?, para comer algo especial con la familia, vamos. Y luego, después de terminar la actividad de la iglesia, fuimos a la casa de mi mamá. Estábamos, digamos, en el lugar y de repente llegó una prima y también con su pareja, ¿no?, o su esposo, digamos, y sus hijos también. Entonces, en ese momento cuando estaba ahí, yo más que otra cosa, ¿qué quería hacer? Quería comer, ¿no? Porque tenía hambre, ya era tarde. Entonces yo pensaba que, no, ¿para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a compartir en este tiempo? Solamente sería bueno comer, ¿no? Comer y disfrutar. Pero de repente, digamos, que es la pareja de mi prima, me empezó a preguntar, ¿no? ¿Y tú cómo conociste la iglesia? ¿Cómo conociste la iglesia? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Tenía que explicarle a él acerca de cómo había encontrado la iglesia, ¿no? Cómo había encontrado con la Misión Buenas Nuevas por medio del campamento mundial que se realizó en el año 2011. Entonces, sin querer,
sin yo querer, sin yo disponerme, de repente me hallé explicándole sobre el perdón del pecado, sobre la salvación. Y luego también mi esposa estaba un poquito testificándole cómo ella había conocido la iglesia cuando tenía 16 años, ¿no? 16, 17 años más o menos. Cuando ella tenía 17 años, cómo conoció la iglesia. Entonces produjo un ambiente en el que nosotros podíamos compartir, ¿no? Cuando ocurren este tipo de situaciones, yo puedo pensar que aparte de nosotros, hermanos, que tenemos el cargo de anunciar el evangelio, hay alguien más que tanto desea salvar a las personas. ¿Quién es el que más que todo quiere salvar a las personas? Realmente no somos nosotros, porque nosotros siempre tenemos diferente estado de ánimo, siempre tenemos diferentes pensamientos, muchas veces tenemos muchos prejuicios hacia la gente. Pero ¿quién es el que quiere salvar a las personas más que nosotros? Veamos acá, el versículo 11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva, dice. ¿Cuál es el corazón? O sea, el corazón de Dios no está alojando los sentimientos humanos. No es como nosotros, que a veces mirando a alguien que nos ofendió, a alguien que nos maltrató, hasta a veces le deseamos que ojalá esa persona ya no se salve, ¿no? Alguien así llega a tener este tipo de corazón, ¿no? Entre nosotros, entre las personas que servimos a Dios. Pero el corazón de Dios es diferente. El corazón de Dios está fuera de nuestra imaginación. ¿Cuánto Dios ama a la humanidad? ¿Cuánto Dios ama a los seres humanos? Que realmente Dios quiere salvar a todos. Por eso en alguna época surgía entre digamos, las iglesias o, digamos, entre la enseñanza del cristianismo, una forma, ¿no? ¿Cómo decir, no? Una doctrina que hablaba sobre cuando una persona, digamos, está predestinada, ¿no? La doctrina de la predestinación. Entonces, supuestamente esta doctrina de predestinación estaba señalando que entre tantas personas, algunos ya están predispuestos para salvarse y otros, aunque pusieran su cuerpo de cabeza, no podrían salvarse. Es una doctrina, ¿no? Pero es una doctrina que no es bíblica. Aunque en la Biblia aparece el concepto de predestinación, pero en realidad nosotros cómo debemos interpretar el concepto de la predestinación. En una ocasión nuestro pastor, ¿no? El pastor Juan Kim, nos explicaba sobre este tema. Él nos decía que en realidad la predestinación no es un tema de que entre 10 personas ya Dios escogió a 5 y a otras 5 no, sino que en algún sentido Dios escoge a todas las personas para que puedan ser salvos, porque eso es el corazón de Dios. Ya vamos a buscar primero una palabra antes de seguir hablando. Ya, vamos a buscar en el Nuevo Testamento, en el libro de Primera de Timoteo, vamos a buscar primero. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4, busquemos acá. Primera de Timoteo, capítulo 2, el versículo 4 dice: el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ya en este versículo expresa muy bien cuál es el corazón de Dios hacia esta humanidad. Porque, hermanos, nosotros, sin dudar, ¿no? Cuando miramos a la gente, ¿acaso a veces no pensamos que creo que esa persona jamás podría recibir la salvación? Esa persona, ese tío mío o esa tía mía, mirándola no tiene ni pinta de ser cristiano, ni querer ser cristiano, ¿no? No, alguien piensa que jamás esta persona podría recibir la salvación. Ya desde nuestro corazón un prejuicio grande hay al respecto, ¿no? Esa persona jamás podrá recibir la salvación.
Pero el corazón de Dios es el cual quiere que todos los hombres sean salvos. Ya recordemos, ¿no?, que la Biblia cuando se refiere a los hombres no se refiere al género masculino, sino se refiere a la raza humana, a los seres humanos. Está hablando que todos vengan al conocimiento de la verdad y que sean salvos. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en esta enseñanza de la predestinación, es una enseñanza antibíblica. No es conforme a la Biblia, sino es una idea que en la mente de alguien surgió y que quería realmente enseñar de esta manera. Pero la Biblia no nos menciona así. No solamente ese versículo, sino hay otra palabra también que aparece en el libro de Pedro, ¿no? Ya vamos a buscar una vez más en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Busquemos un poco la Biblia. Segunda de Pedro, capítulo 3, el versículo 9. Ya todos encontraron, voy a leer, dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, dice. O sea, dice que Dios tiene paciencia, espera. ¿Para qué? Para que todos procedan, dice, al arrepentimiento. Entonces, dos versículos que nos señalan de manera muy clara que el tema de la predestinación no es como algunas personas lo han enseñado. Entonces, ¿cómo es que yo aprendí sobre el tema de la predestinación? En esta noche quisiera mencionarles eso. Ya, si digamos que en el corazón de Dios está el deseo de que todos se salven, de que todas las personas reciban la salvación. Entonces, ¿en qué momento se aplicará el concepto de predestinación? Ya, la predestinación en algún sentido podemos decir para todas las personas, para todos los seres humanos. Pero esa predestinación debe tener el tiempo de cumplimiento. O sea, debe llegar el momento en el que la persona pueda creer, que pueda aceptar el Evangelio. En ese momento podemos decir que tal persona ya fue predestinada por Dios. ¿Me comprenden? O sea, para todo el mundo es esta salvación. Para todas las personas ha sido levantado nuestro Señor Jesucristo en la cruz para limpiar el pecado de todos. Por ejemplo, si fuera que Jesús no tenga la capacidad para salvar a todos los seres humanos, digamos que tuviera límite, digamos que la población actual en el mundo son 7.000 millones de personas, 8.000 millones de personas, pero Jesucristo solamente tenga la capacidad de salvar a la mitad, 3,5 millones o 4.000 millones. Ya digamos que fuera de esa manera. Entonces, en ese momento podemos decir que no todos se salvarían porque no hay cupo para todos, ¿no? En el tiempo de Noé, no es que por el espacio no se podía salvar la gente. No es porque no había espacio en el arca. El arca era una construcción enorme de 3 pisos donde perfectamente podía entrar la gente. Pero el problema era que en el corazón de la persona no estaba la voluntad de creer o de escuchar la voz de Noé. Entonces, en esta época es lo mismo. Dios ha predestinado al mundo entero para que sea salvo. Por eso dice acá que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Pero ¿en qué persona se cumple esta predestinación? En la persona que acepta el Evangelio. La persona que cree en Jesucristo, la persona que acepta el perdón de sus pecados, en Él llega la salvación. En Él llega el perdón de los pecados. Por lo tanto, nosotros a nadie en este mundo podemos menospreciar para decir que esta persona no podrá recibir la salvación. ¿Me comprenden? Aunque la persona esté oponiéndose a mí, aunque esa persona hasta me persigue, no se preocupen porque en la Biblia hay un caso especial. El apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. Estaba de acuerdo con encerrarlos, estaba de acuerdo con la muerte del diácono Esteban.
Pero un día este hombre tan malvado contra los cristianos se convirtió en el hombre de Dios más importante del primer siglo. Es el apóstol Pablo, porque él escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, 13 libros en total, 13 epístolas. El Nuevo Testamento está compuesto de 27 libros. Por lo tanto, digamos que el apóstol Pablo solo escribió casi la mitad en cantidad de libros, me refiero, ¿no? No sé muy bien en cantidad de contenido, porque algunas epístolas son breves, ¿no? Pero lo que respecta a cantidad de libros, son 27 libros, entonces la mitad, 13.5, ¿no? Más o menos, 13.5. Entonces, digamos que el apóstol Pablo escribió 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento. Entonces, imagínense, ya Dios tiene un corazón para salvar a cualquiera. Solamente debe reunir una condición el ser humano. ¿Cuál es? Ya debe dejar su camino, dice, y luego debe creer en la palabra del Señor. Es la única condición. Si una persona puede dejar su camino, puede dejar su punto de vista, es decir, que puede dejar el camino de la corrupción, en ese momento esta persona se convierte en el salvo, en una persona salva por Dios. Entonces, hermanos, aunque la Biblia habla sobre responsabilidad, nosotros debemos entender una cosa muy bien. ¿Quién anhela más que ustedes que su familia se salve, que sus conocidos se salven, que la gente que está cerca de ustedes se salven? Es nuestro Dios. Solamente nosotros deberíamos estar en el momento adecuado, ¿no? En la situación adecuada, aprovechando el tiempo, podemos predicar, podemos compartir, podemos anunciar el Evangelio en cualquier momento, porque nosotros no sabemos en qué tiempo vendrá nuestro Señor Jesucristo. Acá la Biblia habla sobre tocar la trompeta. Ese concepto de tocar la trompeta, en el sentido espiritual se refiere a anunciar el Evangelio, es predicar la palabra, es tener la oportunidad de predicar a la gente la santa palabra de Dios. Entonces, acá es donde se produce a veces un conflicto, ¿no? O por lo menos yo experimentaba este conflicto al principio en mi casa, ¿no? Porque al principio con tanto afán, con tanto deseo yo quería predicar a mis padres, a mis amigos, pero una cosa con la que yo me encontré realmente fue con una pared. Todo el mundo me rechazó. O sea, ¿hasta qué punto yo recibí el rechazo de mi familia? Hasta el punto de pensar que me parece que esto no sirve. Me parece que esto que yo entiendo, esto que yo creo, no sirve. Porque nadie escucha. Pero un día leyendo los evangelios, Dios me tocaba con un versículo que decía que Jesucristo no vino para traer paz, dice, sino disensión. Pondrá, digamos, en disensión al padre contra el hijo, dice, a la madre contra su nuera, en fin. Y luego dice, los enemigos serán los de su propia casa, así dice. Yo mirando ese versículo me sorprendí. ¿Qué es lo que ocurre acá? ¿Por qué dice que los enemigos serán los de su casa? Yo pensaba que después de recibir la salvación, iba a llegar a mi casa y cuando yo le explicara esto a mis padres, a mi hermana, a mis amigos, a los compañeros de la universidad, todo el mundo mirándome diciendo que, eso es la verdad. ¡Qué bueno! Yo también creo. Así yo pensé que iba a ser la respuesta de ellos. Pero durante 2 años que yo estuve en mi casa antes de entrar al seminario, muchas personas, casi 90 o 97%, me han rechazado. No es así. Entonces yo pensaba, ¿por qué la gente no quiere aceptar? No quiere recibir la salvación. ¿Será que me falta explicar bien? Me parece que yo no conozco muy bien la Biblia, por eso es que la gente no llega a recibir la salvación. En ese momento, yo recuerdo muy bien, Dios me ha dado un versículo, vamos a ver acá, en el libro de Oseas, más adelante Oseas, no, disculpe, no es Oseas, es el libro de Esther, ¿no? Vamos a buscar el libro de Esther.
Ya. Busquemos acá el libro de Esther. El capítulo 1 vamos a buscar. Esther capítulo 1. El versículo 8, ¿no? Ya busquemos acá Esther capítulo 1, está después de Nehemías. Capítulo 1, versículo 8 dice: y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno, dice. Esta palabra ha tocado fuertemente mi corazón, porque con mucha insistencia yo tanto deseaba que mis padres escucharan la palabra, que aceptaran el evangelio, pero como si fuera que Dios me ha dado, ¿no?, un golpe en la cabeza. ¡Ey! Cálmate. ¿Bien acaso tú no sabes que yo también quiero salvar a tus padres? Pero tú eres una persona demasiado apresurada. ¿Ah? No está haciendo de buena manera. Acá dice que el rey mandó a los que convidados a la fiesta que había preparado, ¿no?, el rey Asuero, que nadie fuese obligado a beber, dice, que cada uno según su voluntad, dice. Entonces esta palabra se conectó exactamente con la situación que yo tenía. Esto no es por la imposición, decía yo. A su tiempo Dios tendrá que dar en el corazón de las personas que están cerca mío, mis padres, mi familia, la voluntad de aceptar y tomar esta bebida, ¿no? Así yo podía interpretarlo. Entonces Dios va a trabajar, dije. En ese momento yo entendí que Dios tenía más deseo que yo de que mi familia recibiera la salvación. Entonces, pasando un poco de tiempo, mi padre recibió la salvación. Luego él falleció en el año 2016. Después mi abuela también recibió la salvación. Ella falleció este año. Entonces pude ver la voluntad de Dios. Dios realmente, más que lo que yo quiero salvar a mis padres, más que lo que yo quiero salvar a mis familiares, Dios es quien anhela con más fuerza salvarlos, ¿no? Porque yo soy cambiante también. Yo a veces tengo un pensamiento distinto, a veces me discutía con mi mamá, a veces me discutía con mi padre. Entonces, según mi estado de ánimo, a veces yo quiero que sean salvos, a veces que no sean salvos. No sé si me comprende lo que quiero decir. Depende del estado de ánimo, nosotros tenemos diferente opinión hacia las personas. Pero qué maravilloso es el mensaje de la Biblia, porque Dios es quien no cambia su postura. Dios no cambia su proyecto. Ustedes y yo cambiamos, pero Dios no cambia su proyecto. Entonces, más que la voluntad mía de salvar a las personas, más que yo querer salvar a la gente, si ustedes están dentro de la voluntad de Dios, el proyecto de Dios, Dios es quien hace la obra. Dios es quien trabaja. Por eso, nosotros, más que, poner algún tipo de esfuerzo para que nuestra familia se salve, primero ustedes deben establecer en sus corazones que más que ustedes, Dios es el que quiere hacerlo. Dios es el que quiere salvar a las personas que están cerca nuestro. ¿No es así? Eso es lo que la Biblia nos quiere transmitir. Antes de pensar que yo puedo salvar a alguien, ustedes deben saber, ustedes a nadie pueden salvar. El que puede salvar al hombre es Dios. Nosotros somos utilizados por el Señor. Somos herramientas de Dios. Somos personas que puedan ser usadas por el Señor. Ya digamos que yo aquí tengo un martillo, pero nunca lo ocupo, entonces ese martillo ahí está quieto. Pero un día ya decido armar un mueble, en fin, que hay que poner clavos, entonces agarro el martillo y luego lo uso, ¿no?, para clavar, con fuerza, ¿no? Y luego dejándolo ahí, ¿cuánto? Un día, 2 días. Hasta que el dueño no utilice el martillo, entonces el martillo hasta ahí se queda. Por lo tanto, la facultad de hacer la obra de salvación es la obra de Dios.
Si entiende lo que digo, es la obra de Dios. Por eso cuando yo me afanaba en ese tiempo, la verdad es que padecía bastante, sufría bastante por eso. Pero pasando el tiempo pude entender, Dios también quiere salvar a mi familia, Dios también quiere salvar a mis padres, Dios también quiere salvar a mi hermana, a mis primos, en fin. Entonces todo tendrá que llegar en el tiempo de Dios. Cuando la persona acepta el Evangelio, entonces esa persona podrá ser salva. ¿Sí me comprenden lo que digo? No quiero que malinterpreten. Esa es la experiencia que ha surgido en mi vida, por lo menos. Ahora hace poco ya mi tía también, no sé si está hoy conectada en Zoom, pero ella también aceptó el Evangelio. Ella también aceptó, pero un día ella me confesaba, cuando usted me hablaba al principio yo rechazaba, dice, no estaba de acuerdo. Ahora cuando veo también mis familiares de Santiago y del sur también, algunos no están de acuerdo, ¿no? Algunos ni tienen interés de escuchar, pero no me preocupo tanto. ¿Por qué razón? En su tiempo cada uno beberá conforme su voluntad, dice. Cada uno va a tomar conforme su voluntad. ¿Qué va a tomar? No estoy diciendo que tome vino, ¿no? Estoy diciendo que tomará el Evangelio, ¿no? Podrá aceptar el Evangelio. ¿Por qué? El corazón, hermanos, aunque quisiéramos que todos tuvieran un corazón dispuesto para escuchar el Evangelio, no es así. No toda la persona en el momento que escucha o tiene la oportunidad de escuchar, tiene el corazón para aceptar el Evangelio. Sino que el corazón, voy a utilizar una palabra, lamentablemente si no está caído, si no está fracasado, si no está en una posición baja, le cuesta para aceptar el Evangelio. Entonces, Dios es quien hace esta obra, porque Dios tiene que quebrantar el corazón de las personas, ¿no? Dios es el que tiene que humillar el corazón del ser humano, para que un día cuando se encuentre delante de la palabra de Dios no tenga ninguna duda, simplemente acepte. Por ejemplo, en el tiempo de Noé, por más que Dios estaba predicando, anunciando por medio de Noé, ¿cuántas personas recibieron la salvación? Digamos que su familia, su entorno familiar fue el que recibió la salvación, ¿no? Ellos estaban siendo su familia más cercana. Entonces, ¿acaso ellos no tendrían alguna disensión al principio? Hey, papá, me parece que estás loco. Mira, ni siquiera se acerca una nube y tú dices que va a llover durante 40 días y 40 noches. Creo que te diste fuerte con una piedra en la cabeza. Tal vez es porque tomaste mucho. Porque algunas personas dicen, ¿no?, que Noé, antes de empezar la construcción del arca, creo que tenía una debilidad. ¿Cuál era? El tomar vino. Porque cuando él sale del arca, la Biblia dice que él planta una viña y luego y luego él se emborracha. En realidad tiene el sentido también de alegría, ¿no?, de gozo, de estar contento de que, digamos, había pasado el diluvio. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que en realidad quien desea salvar a la humanidad más que nosotros es Dios. Dios es el creador, que tiene un corazón más amplio que el nuestro. Por lo tanto, cuando ustedes tengan deseo de predicar la palabra, anunciar el Evangelio, cuando ustedes vean la obra de Dios, ustedes podrán decir, Dios tuvo la voluntad de hacerlo. A veces, cuando yo estoy delante del estudio bíblico, no tengo tanto deseo de predicar, no tengo tanto deseo de exponer la palabra. Pero a medida que voy compartiendo el mensaje, a medida que voy explicando el Evangelio, en mi corazón empieza a llenarse, ¿no?, un deseo de continuar. Al principio yo establezco, ya voy a compartir hasta esta hora, ¿no? Pero luego pasando el tiempo, ya en mi corazón quiero seguir hablando, ¿no? Pero la verdad es que no puedo seguir hablando tanto porque hay tiempo de estudio, ¿no? Creo que los hermanos también establecen sus horarios para luego ir a hacer otra cosa, para prepararse para otra cosa, en fin. Entonces tenemos que cumplir el horario, ¿no? Entonces, para terminar el día de hoy, veamos acá el versículo 15, dice: si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá.
no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Ya acá dice que si el impío cambiara, digamos, su postura, ya no iba a cometer pecados, sino que iba a ser según el derecho y la justicia, dice que vivirá. Y luego dice del justo, si el justo dice, se llega a pecar, llega a cometer pecado, dice que todo lo que había hecho como obra justa, ya el Dios se olvida y va a morir, dice. Desde el versículo 10 hasta el 20 nos menciona sobre la obra, ¿no? La obra humana que tiene límite. Por mucho que haya sido justo un tiempo, si luego peca, se muere. Y luego si era impío, pero luego cambia su camino o decir que hace el bien, entonces dice que vivirá. Entonces, ¿esto cuándo se ha cumplido en la vida de los creyentes en esta época? ¿En qué momento se cumple? Se cumple cuando nuestro Señor Jesucristo ya había dicho, yo he venido para cumplir la ley, dice. Ya, ¿quién es el que cumple la ley? Es Jesucristo. Jesucristo es quien ha cumplido la ley. Jesucristo es quien ha cumplido los mandamientos en vez de nosotros. Porque acá la Biblia dice que si una persona puede andar con justicia y derecho, dice, esa persona será considerada justa, ¿no? Que vivirá. Entonces, entre los seres humanos, ninguno puede cumplir la ley, porque hoy día tal vez podemos hacer obra de justicia, pero mañana podemos cometer errores, podemos cometer pecado. Entonces, si se basara Dios en la obra del hombre, un día seríamos dignos de morir, otro día seríamos dignos de vivir. Pero Dios no va a mirar esto, sino que Dios, para designar qué persona es salva, qué persona no lo es la persona que había, en vez de su obra, puesto la obra de Cristo Jesús, quien cumplió la ley, quien cumplió los mandamientos 100%, en vez de nosotros. Es la parte, ¿no?, importante. Por eso Jesús, él dice en San Mateo 5, yo no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesucristo es quien ha cumplido la ley. En vez de nosotros, él cumplió. Por eso, como él cumplió, equivale a que, como si fuera que nosotros hemos cumplido la ley. ¿Me comprenden? Como si fuera que nosotros hubiésemos cumplido la ley. Por eso Dios nos dice justos también. Usted es justo. ¿Por qué? Jesucristo cumplió, en vez de mí. Hermanos, la Biblia, si nosotros leemos desde el ángulo de las obras, siempre estaremos, o sea, ¿cómo decir, no?, al debe, ¿no?, debiendo a Dios. Pero cuando nosotros leemos la Biblia desde el ángulo de la fe, de la gracia de Dios, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, entonces somos personas justas, somos personas santas, somos personas limpias delante de Dios. Por eso ustedes no pongan su esperanza en sus obras, sino pongan su esperanza en la obra de Cristo Jesús. ¿Por qué? Esta obra no cambia. ¿Me comprenden? Bueno, de esa manera vamos a culminar. Gracias por su atención. Vamos a orar. Dios Padre, Señor, le agradecemos. En esta noche nos ha permitido su palabra. Somos personas que delante de Dios no podíamos hacer bien, no podíamos cumplir los mandamientos. Por esa razón, Dios, enviando a su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Él ha cumplido la voluntad de Dios, haciendo que toda la humanidad, como si fuera que cumplió la ley, como si fuera que hemos cumplido los mandamientos, así Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahora, de parte de nosotros, una sola cosa queda por hacer, es aceptar, es creer, estar de acuerdo con lo que el Señor Jesucristo había hecho. Así se cumple la salvación en el corazón nuestro. Dios desea que todas las personas y procedan al arrepentimiento, que todos sean salvos. Por eso, Señor, más que nosotros empujar para hacer esta obra, es que usted nos utilice, Señor, en esta obra preciosa del Evangelio, donde usted quiere salvar a todas las personas de este mundo. Espero que a cada uno de los hermanos usted utilice como herramienta preciosa del Evangelio, que a través de los hermanos muchas personas puedan volver a la palabra de Dios, puedan volver a la santidad, puedan regresar realmente a Dios con un corazón que pueda aceptar el Evangelio, Señor. Espero que utilice a cada uno de nosotros como sus herramientas
para poder publicar el Santo Evangelio. Gracias, Señor, encomendando en sus manos todas las cosas, oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.